Luego comer. Vale. Que sería en fula ñamugol, ¿vale? Ñamugol. Ñamugol es comer. Ñam ñam. Yo creo que el verbo ñamugol es para todo, porque a veces también los españoles voy ñam ñam. Vale, en presente yo vamos a hacer sin sujetos, ¿vale? Porque en español el verbo siempre expresa el sujeto en cuestión, ¿vale? Yo como, comes, comen, comemos, comen, ¿vale? Entonces, vamos directamente al pretérito perfecto, ¿vale? Luego volvemos en fula. He comido, ¿vale? He comido. Has hemos comido. Habéis han. No sé si tendré una posibilidad, pero ya veremos. Vale. Aquí ahora vamos a conjugar el pretérito indefinido, ¿vale? Comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron, ¿vale? Comía, comías, comía, comíamos, comíais, comía. Vale. Ñamaino, ¿vale? Ñamaino. Mi, ¿vale? Porque luego ñamaino es todo para todo, no hay cambio es como en español. Aquí lo que tenemos en precisa es mi, los sujetos. A, o bien a, o, en. Diremos mi ñamaino, ñamaino, o ñamaino, ¿vale? Todo mi ñamaino, en ñamaino, be ñamaino, ¿vale? O ñamaino, be ñamaino. Entonces aquí. Si cuando venimos por aquí, mi ñamuno, aquí mi ñamuno, añamuno o an añamuno, ñamuno. Aquí veremos, aquí igual, ¿vale? On, o, en, men, on, be. ¿Vale? Tenemos mi ñamuno, añamuno, do mi ñamaino, comía, mi ñamaino, comía. Vale, aquí tenemos presente mi ñama. Vale, mi ñama. Aquí todo. Añama. O, en, me, on. Vale, me llama. Vale, aquí tema mi ñami, mi. Aquí mi ñami. Aquí mi ñami, o ñami, en ñami. Igual, ¿vale? Solamente hay que utilizar mi ñami es como he comido. Entonces mi ñami es todo para todos los verbos. Solamente hay que precisar.
¿vale? Para conjugar el verbo correctamente hay que precisar realmente, decir mi ñam, por ejemplo, cuando estás conjugando verbo comer en el presente, en fura, es yo como, tú comes, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos y ellas comen. Entonces, en fula, mi ñama, añama, oñama, en, men, ñama, oñama, be, ñama. Eso sería en fula, ¿vale? Entonces, ñama sería solo a o an, a, ñama. Eso sería solamente hacer preciso a la hora del verbo. El verbo hay que cuidar, el sujeto del verbo hay que cuidar muy bien el sujeto del verbo para poder conjugar muy bien, porque el verbo es la misma terminación, no hay cambios entre los sujetos del verbo, ¿vale? Si pasamos en el pretérito perfecto, es he comido, sería fulano, mi ñami, has comido, añami, ha comido, oñami, hemos comido, en walamen, ñami, habéis comido, on ñami, han comido, be ñami. Cuando venimos en pretérito perfecto en fula sería mi ñamuno, comí, mi ñamuno, comí. Entonces, a ñamuno. Aquí estamos viendo que no hay cambio del verbo, solamente estamos cambiando los sujetos de los verbos, el sujetos que está acompañando el verbo, ¿vale? Entonces, me, on, en, on, be, es igual, me ñamuno, be ñamuno, exacto. Entonces, si veníamos en el en perfecto, como es un verbo regular, lo que podemos decir también, mi ñamuno, comía, mi ñamaino, perdón, mi ñamaino, comía, mi ñamaino, maro, comía arroz, mi ñamaino maro. Entonces estás hablando en el pasado de este verbo, de este tiempo. Mi ñamaino, a ñamaino, o ñamaino, en ñamaino, be ñamaino. Estamos hablando de un tiempo que ha pasado, como es el imperfecto, ¿vale? Y aquí tenemos una diferencia. Como es un verbo regular, que es también muy fácil de conjugar, en fula también. Porque también en fula tenemos verbos irregulares que no siguen la lógica de los verbos normales, ¿vale? Entonces, no sé si tenéis algunas preguntas por aquí o las personas que están aquí o tienen algún verbo en fula que quieren conjugar para que entienden más, ¿vale? Entonces, aquí ese es el verbo ñamugol. Si queréis lo pongo muy bien, pero es fácil en fula, solamente hay que tener en cuenta los sujetos, ¿vale? Os lo pongo en rojo para que podáis ver. Por los que quieren saber en fulano, sé que no hay mucha gente, pero bueno, ya los pongo, ¿vale? Para que hay que cuidar los sujetos mi, an, o, en, men, o, be. Aquí mi llama. ¿Vale? Entonces, aquí sería empular, mi llama, añama, oñama, me llama, oñama, me llama, ¿vale? Entonces, si venimos en el pretérito perfecto, aquí sería, como los sujetos es mi, aquí tenemos mi ñami, mi, a o an, ñami, o. Aquí sigue. Emen, ñami, ¿vale? Aquí, porque no tengo espacio, para que entendáis. Entonces, si venimos aquí en el pretérito indefinido, es mi, ña, muno. A, o bien an,
añámonos. O añámonos. Tenemos aquí en, o, men, añámonos. O, añámonos. ¿Ve? Añámonos. Vale. Entonces, si queremos en el imperfecto, ya vamos con el imperfecto para que podáis ver. Vale. Mi, ñamaino. An o a, ñamaino. Vale. O, ñamaino. Vale. Así seguimos. En, men, ¿vale? En, men o on, be, ñamaino. ¿Vale? Creo que estáis viendo muy bien así. Y eso. Si tenéis algunas preguntas, ya esto, la pregunta es la bienvenida. Que estoy aquí para eso, chicos. Para que si queréis preguntar algo, queréis decir algo. O si no digo falar don halde, no digo falar landade, do white landade. Ɗum waɗi ha wonti kono ɗo on faami ka voilà ɗo wawi landade kala landal ngal fara ɗo landade ɗo wawi landade bienvenido para la pregunta cualquier cosa que fara ɗon kala ko faala ɗum landade foof onon wawi landade e ono wawi mi wawi on faljitude si wodi kadi no wodi kon famani ɗo wawi haalde on faami ka par ce que wona waɗugol tun kadi aɗa ɗo kadi tun dar yesso caméra tun haala ɗo haalude hara ko famuɗon ton on faami ka. Donc, si hay algo que queréis preguntar, también podéis preguntar y decir, esto yo no entiendo muy bien esto, y yo os digo, ¿vale? Entonces, es eso, y preguntaros cómo queréis, y si hay algo que queréis aportar también, vuestra opinión también es la bienvenida, ¿vale? Aquí ninguno tiene un conocimiento absoluto. Y bueno, aquí estamos. Si hay alguien que quiere participar para poder hablar, que que me mande yo le acepto y hablamos. Eso es. No hay... ¿Vale? O si no, seguimos conjugando algunos verbos también para que puedas entender los 4 tiempos más utilizados aquí en español. Porque esos 4 tiempos son los más utilizados diariamente, ¿vale? Sí hay algunos también que están muy utilizados, pero esos los 4 tiempos que están, el presente, el pretérito perfecto, el pretérito indefinido y el imperfecto. Son los más tiempos que utilizo casi diariamente para que podáis entender al menos cómo se puede hablar, ¿vale? Y como os he dicho, que estamos en la preparación de un libro de conjugación fula español fula, para que sepáis y que lo preparéis, porque vendré aquí también a enseñaros este libro de conjugación fula español fula, y creo que este libro va a ayudaros muchísimo a la hora de aprender el fula, a la hora de aprender también español, porque he entendido que el problema es que la gente no sabe mucho conjugar. Entonces, al menos si tienen algo de fula y saben cómo conjugarlo al español, eso es perfecto, eso es maravilloso. Entonces, así que cuando saldrá, y yo lo traeré aquí para que lo veáis, y bien. Y como también he dicho, tenemos el diccionario, tenemos también la iniciación al fula, que podéis la iniciación fula, al menos si lo podéis conseguir en Amazon. Y el diccionario también lo puedes conseguir también en Amazon. Y hay 2 diccionarios, y el diccionario rojo. Un diccionario rojo también, que es mi nombre, también lo hemos editado para que lo puedas conseguir ahí en Amazon. No es blanco, sino que es rojo. Cuando vais, por ejemplo, poniendo diccionario fula español, os saldrá un libro de cobertura rojo,
ahí en Amazon y lo podéis pedir ahí y el libro llegará a vuestra casa. Ponga ahí la dirección, yo no me meto ahí. Solamente vosotros y Amazon y las cosas ahí. Entonces, eso, bueno, ya que como saben y hay que aprovechar también a estudiar porque eso, ¿no? Si estamos en un sitio también tenemos que entender, hablar este idioma es muy importante para ambos lados, y ustedes lo saben. Y si no tienen ninguna pregunta, pasamos a conjugar un verbo, que será casi el último, y a ver cómo podemos aprovechar para poder, digamos, hacerlo. Nada más, chicos. O un verbo, al menos al comentario que vamos a aprender. Un verbo por ahí sería genial. Que me dice, hey, yo quiero que conjugamos este verbo. A ver si podemos conjugarlo y para que vean todo. A ver si Omar puede aprovechar para decirme cualquier verbo. Omar, vamos. O no sé. Si Omar nos dice un verbo, pues aprovechamos este verbo para poder conjugar. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Hay alguien que se anima para dar un verbo que podamos conjugar? Vale, como no tienes ningún verbo, vamos a hacer un verbo